Ok, vamos a continuar en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos, de hecho, a completar el capítulo 1. Y en las semanas que hemos venido estudiando este Evangelio, hemos comenzado básicamente a contestar 3 preguntas, que son además cruciales para entender de qué se trata verdaderamente ser cristiano, de qué se trata ser un discípulo de Jesús. Y estas preguntas que hemos venido contestando son: la primera, ¿quién es Jesús? De acuerdo a las Escrituras. La segunda, ¿quién es el hombre en relación a Dios? ¿Cuál es nuestra posición frente a Él? Y la tercera, ¿cuál debe ser la respuesta de un verdadero cristiano frente a estas dos realidades? Frente a quién es Jesús y quiénes somos nosotros. ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre? Hoy vamos a continuar con el capítulo 1 y Juan va básicamente a ayudarnos a ver cuál es el tipo de respuesta que Jesús espera de sus discípulos, en particular cuando comprendemos la naturaleza del llamado que Él nos hizo. Hoy vamos a profundizar un poco en algunas características, en algunas lecciones sobre el llamado de Jesús a sus discípulos, y eso nos va a ayudar a meditar en cuál es la respuesta que Él espera de nosotros frente a ese llamado. Vamos a ir a Juan 1 y vamos a leer de los versículos 43 al 51. Y la palabra de Dios dice así. Si quieren, vamos a ponernos de pie para leer. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver cosas aún más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a tomar asiento. En estos versículos que acabamos de leer, como les comenté, básicamente vamos a ver algunos aspectos. Básicamente vamos a ver 3 lecciones sobre el llamamiento de Jesús a sus discípulos. Este texto nos presenta aspectos interesantes del llamamiento. Y vamos, sin perder más tiempo, a ir al primero de esos aspectos. Y es que Jesús se presenta a sus discípulos a través de las Escrituras. Jesús se presenta a sus discípulos a través de las Sagradas Escrituras. Permítanme leer nuevamente los versículos 43 al 45. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe, lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Permítanme leer nuevamente esa última frase. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Lo primero que nos llama la atención aquí es el llamado de Felipe. Jesús se encuentra con él cuando va camino a Galilea y le dice: sígueme. Es lo que nos dice. Sencillamente, sígueme. Y pudiera parecer que este encuentro se produce de manera casual. Que Jesús venía caminando y vio a un hombre ahí y le dijo: sígueme. Pero es evidente que esto no, primero, no es casual, que hay un trasfondo, que hay cosas que venían pasando, pero tenemos que recordar que Jesús no estaba en ese camino por casualidad.
Él decidió salir hacia Galilea. Y en el camino se encontró con este hombre que además era del mismo pueblo que Andrés y Pedro, que como ya sabemos, ya estaban siguiendo a Jesús. Lo vimos la semana pasada en el llamamiento de los primeros discípulos. Andrés y Pedro eran de la misma ciudad de Felipe. Y como el mismo Juan nos va a mostrar un poquito más adelante, los encuentros de Jesús con las personas no fueron encuentros casuales. A lo largo de todas las escrituras vamos viendo que cuando Él se encuentra con alguien, no se encuentra porque se lo cruzó en el camino. ¡Ay, qué casualidad! Estaba pasando este hombre y le dije, sígueme, y casualmente Él decidió seguirme. No se trata de encuentros casuales, pero eso vamos a hablar más en detalle en el próximo punto del sermón. El hecho es que no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. La palabra no nos dice qué tenía Felipe en la cabeza. Lo que sí sabemos es que él escuchó a Jesús decir, sígueme, y respondió al llamado. Sígueme, y lo siguió. ¿Qué pasó en la cabeza de Felipe? No lo sabemos. ¿Qué había hablado Felipe con Andrés y con Pedro? No lo sabemos. ¿Había escuchado Felipe la predicación de Juan el Bautista? No lo sabemos. Todas esas cosas la Biblia no nos las dice, pero sí nos dice que Jesús lo llamó y él lo siguió. Él respondió al llamado e inmediatamente ¿qué hizo? Fue a buscar a un amigo suyo, a Natanael, y le dijo, ahí ya entramos en más detalle, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Sabía quién era Jesús y de quién era hijo, y da la siguiente información: aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y si hay algo importante en este texto, es esa declaración. Él no dice hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. ¿Te acuerdas? El que vimos de chiquito, el que no. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Hermanos, Felipe no había comenzado a seguir a un hombre cualquiera, un maestro salido de la nada. Si algo tenía claro Felipe es que a quien él estaba comenzando a seguir no era un maestro cualquiera que dijo, ok, ahora yo voy a liderar un grupo de gente. Él había entendido algo crucial. Él había comprendido que Jesús de Nazaret, el hijo de José, era nada más y nada menos que el Mesías prometido. El que ellos estaban esperando. Aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. No alguien de quien la tradición hablaba, no alguien que ellos habían inventado porque querían un Salvador. Este Jesús de Nazaret, el hijo de José, era nada más y nada menos que aquel de quien Dios había estado hablando a lo largo de todas las Escrituras. Hermanos, Dios se tomó más de 1500 años, 150 siglos, se dice rápido. 1500 años para revelar el plan de redención y presentarle al Mesías al pueblo de Israel. A todo lo largo del Antiguo Testamento vemos un proceso en el que Dios empieza a revelarse a su pueblo y empieza a presentarles el Mesías. Y les presenta muchas características del Mesías. Y lo presenta de muchas maneras, a través de profecías, a través de los salmos, a través de ilustraciones. Por ejemplo, hablamos la semana pasada de cuando Juan el Bautista dijo, ahí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que para uno pudiera ser algo sin mucho sentido, pero que para ellos tenía un significado particular, porque Dios les había venido hablando durante generaciones y generaciones y generaciones. ¿Cuántas generaciones puede haber en 1500 años? Una pila, pero le venía diciendo que Jesús cumplía, que Él era la consumación de todo este sistema de sacrificios que les venía mostrando algo. Alguien tiene que morir en lugar de ustedes.
La sangre de un inocente tiene que ser derramada para que ustedes puedan recibir perdón. Y Jesús viene a ser la consumación de eso. Ya no como un cordero elegido por los hombres, sino como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les muestra que Él es el sacrificio definitivo. Y el hecho es que si nos pusiéramos a citar ahorita todas las ocasiones en que Jesús ha anunciado en el Antiguo Testamento, nos pasaríamos probablemente toda la tarde, el día de mañana, y llega el domingo que viene y todavía estamos aquí. Son muchos los pasajes en los que se cita directamente a Jesús, en los que se profetiza directamente el Mesías, en los que se dan características de Él, pero también son muchos los pasajes en los que hay ilustraciones y en los que nos va revelando el carácter. De muchas maneras nos va revelando la Biblia el carácter, la persona, el propósito del Mesías. Hermanos, Jesús se presenta a través de las Escrituras. Jesús se nos presenta a través de las Escrituras, y a nosotros que tenemos el privilegio, que además ellos no tuvieron, de tener la revelación completa en un solo volumen, ese libro que nosotros llamamos Biblia, se nos presenta de una manera mucho más completa de lo que pudieron conocerlo ellos en el pasado. Lo interesante es que esta declaración de Felipe tiene que llamarnos a nosotros a reflexionar sobre cuánto conocemos nosotros al Jesús de las Escrituras versus el Jesús que nosotros tenemos en la mente. El Jesús que nosotros hemos querido creer, el Jesús que muchos predican hoy en día en los púlpitos. Porque si somos sinceros, el Jesús que muchos predican hoy en día es diferente al Jesús de la Biblia. El Jesús del que muchos hoy en día hablan es un Jesús totalmente diferente del que se reveló a sí mismo en las Escrituras. Y nosotros no hubiésemos llegado a los pies de la cruz si alguien no nos hubiese hablado de las Escrituras. El medio que Él utilizó para revelarse a nosotros fueron las Escrituras. Cuando Felipe busca a Natanael y le habla de a quién encontró, ¿qué le dice? Le dice, wow, encontré tremendo maestro. No, encontré a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien hablan las Escrituras. De quien hablan todas las Escrituras. ¿Se dan cuenta que esto no se trata sencillamente de algo que Felipe tenía en la cabeza? Felipe va directo a decirle a Natanael, Él es el que cumple. Y el llamamiento ocurre a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. El hecho es que si nosotros queremos conocer a ese Jesús, hay una sola cosa que podemos hacer. Hay una sola manera de conocer a ese Jesús del que hablaba Felipe, que fue anunciado por Moisés, que fue anunciado por los profetas. Y la única manera es estudiando la Biblia completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y para eso no hay atajos. Lo bueno es que tenemos la vida completa para hacerlo. Pero no hay atajos. Podemos escuchar todos los sermones que encontremos en internet, de los mejores predicadores, de los predicadores más bíblicos y que más respetan la palabra y que exponen la palabra de Dios. Podemos venir todos los domingos y escuchar un sermón expositivo sobre el Evangelio de Juan. Podemos venir a estudios bíblicos, podemos pasarnos la vida escuchando mensajes de otras personas. Podemos leer libros que nos hablen del ministerio del Mesías, pero si no estudiamos diligentemente las Escrituras por cuenta propia, nunca vamos a llegar a conocer a Jesús como Él realmente es. Vamos a conocer pedacitos de Él. Y buena parte del problema por el cual muchos judíos no lograron ver a Jesús es porque el Jesús que ellos tenían en la mente no era el Jesús de las Escrituras, sino el Jesús de la tradición. El Jesús que otros le habían dicho. El Mesías va a ser así, 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 asado. Así como hoy en día un predicador nos dice, Jesús es así, así, asado. La tradición de los judíos presentaba un Mesías diferente del Mesías que se presentó a sí mismo en las Escrituras.
si no estudiamos nosotros por cuenta propia la Biblia, y no lo vamos a hacer en 2 días, ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni en 2 años. Lo vamos a hacer de manera continua hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero si no lo hacemos, no vamos a conocer cada día más a Cristo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos con lo que sabemos hoy de Jesús, con lo que hemos escuchado a algunos predicadores decir, con lo que escuchamos en internet, con lo que leímos en un libro X de un autor humano? ¿O vamos a comprometernos a conocerlo cada día más a través de la palabra? De manera directa. Es Dios mismo, hermanos, hablándonos a través de las Escrituras. Es Dios mismo presentándose así, diciéndonos quién es Él, cuáles son sus planes, cómo siente, cómo piensa, qué quiere de nosotros, cuál es el problema que tenemos y por el cual no nos podemos reconciliar con Él por cuenta propia. Presentándonos a Jesús como la consumación de todo ese plan que Él ideó desde la eternidad para rescatar un pueblo para sí. Tenemos la fuente directa. No un segundo, o un tercero, o un cuarto, hablándonos de cómo Él cree que es Jesús. Tenemos a Dios mismo revelándose. ¿Qué vamos a hacer? Y probablemente todos hemos dicho, este año sí. Y resulta que empezamos y lo vamos dejando. Y las preocupaciones del día a día nos van arropando. Y las ocupaciones y las responsabilidades y las distracciones nos van desviando. Y nos van cada día poniendo un poquito más lejanos a eso. Recordemos, hermanos, que Cristo se nos presenta a través de las Escrituras. Si lo queremos conocer, tenemos que ir a las Escrituras. Si queremos conocer a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel del que hablaron los profetas, aquel del que habló Moisés, no podemos hacer otra cosa sino abrir las Escrituras y estudiarlas. Vamos a la segunda lección. Y es que Jesús ya conoce a sus discípulos antes de llamarlos. Él se les presenta a través de las Escrituras. Él se nos presenta a través de las Escrituras. Y en segundo lugar, Él nos conoce antes de llamarnos. Fíjense los versículos 46 al 49. Natanael recibe a Felipe. Felipe le dice, encontramos a Jesús de Nazaret, del que hablan las Escrituras. Y versículos 46 al 49 dicen, de Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven a ver. Y cuando Jesús ve que Natanael se le acerca, comenta, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿Y de dónde me conoce? Le preguntó Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Lo primero que tenemos que ver aquí es la reacción inicial de Natanael. Fíjense que él no dice, wow, encontraron al Mesías. Natanael lo primero que le dice a Felipe es, de Nazaret. ¿Acaso de aquí puede salir algo bueno? De Nazaret. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti que decir que el Mesías va a venir de Nazaret? Y definitivamente, independientemente de lo que él hubiese podido escuchar de otras personas, independientemente de la expectativa que él tuviese, si hay algo que podemos ver en este texto es que él estaba dudoso de que realmente ese Jesús del que le estaba hablando Felipe fuese verdaderamente el Mesías del que hablaban las Escrituras. Ya, Felipe, ¿qué te pasa? De Nazaret. O sea, tú me vas a decir que el Mesías viene de Nazaret. Si el Mesías es descendiente de David, y David viene del sur, más abajo de Jerusalén, de Belén.
¿Cómo vas a decir que viene de Nazaret? Además, Nazaret de los gentiles, eso está lleno de gente. ¿Se dan cuenta de cuán contraria es la primera reacción de Natanael a lo que uno esperaría? Uno esperaría una reacción con Felipe, la cosa fue, sígueme. Pero con Natanael hubo escepticismo, hubo incredulidad. Y uno lo primero que pensaría es, wow, ese tipo burlón, incrédulo, no va a ser aceptado por Jesús. A ese no lo van a aceptar. O sea, si el tipo viene y dice de Nazaret, así burlón, a ese no lo aceptan. Sin embargo, fíjense lo que dice el versículo 47. Cuando Jesús ve que Natanael se está acercando, dice, aquí tienen un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿Ah? Pero Jesús, tú no estás viendo lo que este tipo acaba de decir de ti. Ahí tienen un verdadero israelita. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que Jesús hable de él de esa manera? Si es que si él hubiese escuchado a Natanael decir lo que dijo, lo hubiese puesto en su lugar. Sí, vengo de Israel, de Nazaret, ¿y qué? La reacción de Jesús es totalmente contraria a lo que uno esperaría. Y Natanael le pregunta, bueno, Señor, ¿de dónde me conoces? O sea, ¿cómo dices que yo soy un verdadero israelita en quien no hay falsedad? ¿De dónde me conoces tú a mí? Y Jesús le responde, fíjense qué importante. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Permítame leer eso de nuevo. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Hermanos, ¿se dan cuenta de la magnitud y de las implicaciones de esta declaración? ¿Qué ser humano pudiera decir de nosotros? Que sin Facebook, que sin Instagram, que sin WhatsApp, que sin radio, televisión, que sin ninguna fuente pública o privada de información, nos conocía a nosotros antes de que alguien nos presentara con él. Imagínense que yo me encuentre con Wilmer y Wilmer, no, ya yo te conocía. ¿Ah? Así, sin nada. Sin nada que le diera claves de quiénes somos, sin habernos visto nunca, la persona me diga, ya yo te conocía. Antes de cuando estabas todavía allá, además sabía lo que estaba haciendo, me vio en la higuera meditando y me dice, ya yo te conocía. Hermanos, lo que Jesús le estaba diciendo a Natanael solo puede tener una explicación. Hay uno solo que conoce todas las cosas y sabe el nombre, el apellido, la ocupación, las acciones y el destino de cada ser humano. Hay uno solo que sabe eso. Y ese no es un hombre, ese es Dios. Hay uno solo omnisciente y ese es Dios. El único que podía saber quién era Natanael sin haberlo visto nunca es Dios. Y eso definitivamente le tiene que haber caído como un balde de agua fría y despertarlo a Natanael, porque la respuesta es, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, si hay algo que Natanael se sacudió fue, epa, el único que pudiera decir algo como esto es Dios. Una reacción tal vez similar a la que tuvo Pedro cuando está en aquella tormenta y Jesús dice, cálmate. Y el clima, y la tormenta se calma. Y Pedro, la reacción es, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Pedro entendió que estaba delante de Dios. Natanael entendió que estaba delante de Dios porque nadie hubiese podido decirle esto si no hubiese sido Dios mismo. Y lo interesante es que esto es revelador del encuentro. Se dan cuenta de que Jesús conocía todo de Natanael antes de que Natanael ni siquiera soñara con encontrarse con él. Cuando Natanael ni siquiera estaba pendiente de, oye, dentro de un ratico voy a conocer al Mesías, ya Jesús sabía todo de él. Porque no dice sencillamente, aquel debe ser el Natanael del que me hablaron. No,
Aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Ya Jesús lo tenía visto. Ya Jesús sabía quién era. Ya Jesús tenía dispuesto el encuentro. Natanael no llegó a conocerlo porque Felipe lo llevó. La responsabilidad de que Natanael conociera a Jesús no fue de Felipe. Ya eso estaba planificado. Y lo mismo pasó con el mismo Felipe, con Andrés y con Pedro. Y con cada uno de los que por la gracia de Dios hemos llegado a conocer a Jesús. Fíjense lo que vamos a pegar un brinco hasta el capítulo 15 de Juan. Versículo 16, él le dice a los discípulos, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. No me escogieron ustedes a mí, fui yo el que los escogió a ustedes. Hermanos, Jesús conocía a la perfección el carácter volátil de Pedro, el mal humor de Juan y de Jacobo, su hermano, los negocios sucios de Mateo, la falta de fe de Tomás. Él conocía a la perfección el carácter y la conducta de cada uno de aquellos discípulos que formaron parte de su equipo cercano. Él conocía de antemano el carácter egoísta, el carácter cobarde de Jacob. No, mujer, di que eres mi hermana porque que te maten a ti, pero a mí que no me toquen. Él conocía la idolatría y las mentiras de Rebeca. No, dile a tu papá que hazte pasar por tu hermano, engáñalo. Él conocía las trampas de Jacob. De hecho, Jacob significa engañador, el que engaña. Él conocía los abundantes pecados de Judá y de todos sus hermanos, los fundadores, los padres de las 12 tribus. Que cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos lo que estos hombres hicieron, uno dice, ¡wow! ¡Qué terrible! Y estos eran los patriarcas, los fundadores de las 12 tribus. Él conocía las debilidades sexuales de Sansón, de David, de Salomón. Él conocía lo quejón que era Jeremías, lo rebelde que era Jonás. ¿Usted cree que a Dios lo agarró por sorpresa que cuando le dijo a Jonás, mira, ve a Nínive, Dios se decepcionó porque Jonás no fue a Nínive, sino que se fue corriendo en sentido contrario? Definitivamente no. El Señor conocía de antemano a cada uno de los que llamó. Él conocía de antemano a cada una de esas personas. Él conocía cada una de nuestras debilidades, cada uno de nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestra falta de fe, y sin embargo planificó encontrarse con cada uno de nosotros, revelarnos su identidad y llamarnos a ser sus discípulos porque le dio la gana, porque así le plació, porque así lo quiso. No porque nosotros éramos mejores que los demás, no porque nosotros éramos menos pecadores y más obedientes que otros. Probablemente éramos mucho peorcitos que los demás. Probablemente nuestra fe era más pequeña que la de otros, nuestra inteligencia menor y nuestra rebeldía más grande. Y aún así nos llamó. ¿Se dan cuenta de la maravilla del asunto? Y por si fuera poco, para poder hacerlo, tuvo que pagar el precio más alto de todos. O sea, no podría sencillamente decir, Wilmer, ven acá. Para poder decir, Wilmer, ven acá que te voy a salvar, él tenía que morir en la cruz y derramar su sangre. Y para poder decir, Gonzalo, ven. Joseito, ven. Alfredo, ven. Melissa, ven. Tuvo que pagar con su sangre y tomar nuestro lugar en la cruz y pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, para recibir el castigo que nosotros sí merecíamos, pero él no.
Permítame leer un momento Efesios 1, versículos 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y el versículo 4 continúa diciendo, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Hermanos, así como el encuentro de Andrés, el encuentro de Pedro, el de Felipe, el de Natanael con Jesús no fue una casualidad, tampoco lo fue el nuestro. Y tampoco lo fue el llamamiento de cada uno de sus siervos en el Antiguo Testamento. Él nos conocía desde la eternidad y tenía planificado el día y la hora para encontrarse con nosotros. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? De la maravilla de esta realidad. ¿Se dan cuenta de cuán agradecidos tenemos que estar con Dios por planear su encuentro con nosotros a pesar de quienes somos nosotros? De cuán importante y de cuán grande es este llamamiento. Un llamamiento que nosotros no merecíamos. No hicimos nada para ganarlo. ¿Qué hicieron los israelitas para ser liberados de Egipto? Nada. Quejarse. ¿Qué pusimos nosotros para ser salvados? Sí pusimos algo. Nuestro pecado. Uno ve esto y lo único que podemos preguntarnos es, ok, Señor, esto tiene que impactar mi relación contigo. ¿Cómo debe impactar esto mi relación contigo, Padre? ¿Cómo debe impactar esto mi relación con Jesús? ¿Cómo impacta esto mi percepción de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia? ¿Y cómo debe impactar esto la manera en que yo vivo como discípulo tuyo? Porque es muy diferente ver al Señor pensando que el Señor me necesita porque yo tengo todas las capacidades y yo soy el mejor discípulo y yo tengo todo para servirle, que pensar que yo no tenía nada que ofrecerle y Él me salvó. Y no porque se encontró casualmente, sino porque ya lo había planificado desde la eternidad. Y me dio además el privilegio de ir y compartir con otros quién es Él y lo que hizo en la cruz. Hermanos, esto es demasiado bueno para quedarse quieto. Esto es demasiado enorme para quedarnos, para no impactarnos. Y vamos a preguntarnos, vamos a reflexionar pensando en esto, en cómo debe esta realidad, en la medida que, y además en lo que vayamos profundizando en el Evangelio de Juan, vamos a ir entendiendo cada vez más la magnitud del llamado, el milagro que significa que estemos delante de Él. Solo por un adelanto rapidito, ¿se dan cuenta como cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo? O sea, no le dice, es necesario que arregles unas cositas en tu vida. No, tienes que nacer de nuevo, no sirves. No sirves. Tienes que nacer de nuevo. Después entraremos en el detalle, pero fíjense en la magnitud de esa declaración. O sea, tiene que pasar algo borrón y cuenta nueva, de cero, para atrás y volver a empezar, nacer de nuevo. En la medida en que vamos profundizando, todo esto tiene que impactar la manera en que nosotros nos relacionamos con el Señor, la manera en que nosotros respondemos al llamado. Vamos a ir a la tercera lección. Y es que Jesús nos va confirmando su identidad. Él le va confirmando su identidad a sus discípulos a través del cumplimiento de las Escrituras, a través del cumplimiento de las profecías. Fíjense los versículos 50 y 51. Después de que Natanael le dice, tú eres Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Jesús dice, ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió,
ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Si ya el hecho de saber que Jesús lo conocía desde antes de la eternidad fue suficiente para que Natanael dijera: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y por si todavía le quedaba alguna duda a este hombre, fíjense la manera en que Jesús le termina de confirmar que Él era verdaderamente quien decía ser. ¿Lo crees? Porque te dije que ya te conocía, porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver cosas aún más grandes que estas. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. A lo mejor a nosotros no nos son muy significativas estas palabras. Pero para entender de qué se trata esto, tenemos que considerar que los israelitas tenían la costumbre de recostarse debajo de la higuera a meditar en las Escrituras. Y muy probablemente lo que estaba haciendo Natanael cuando estaba recostado debajo de la higuera era meditando en las Escrituras. La palabra no nos los dice, pudiéramos suponerlo. El hecho es que cuando Jesús le contesta, lo que hace es citar un texto del Antiguo Testamento que hablaba de su venida y de las promesas de Dios al pueblo de Israel. Y es muy probable que ese fuese justamente el pasaje en el que Natanael estaba reflexionando. Porque le dice: vas a ver cosas más grandes. Y les aseguro que ustedes van a ver a los ángeles del cielo, a los ángeles de Dios, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Fíjense lo que dice Génesis, capítulo 28. Voy a leer los versículos 10 al 13. ¿Recuerdan cuando Jacob tiene el problema definitivo con su hermano, con Esaú? Ya lo había engañado con el tema de la primogenitura, ahora le roba la bendición. Y bueno, Esaú no estaba precisamente contento y él sale huyendo. Dice el versículo 10 hasta el 13, Génesis 28. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Y aquí viene el pasaje que Jesús le está citando, recordando a Natanael. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Para nosotros ese texto puede parecer lejano, pero para un hombre como Natanael, que era un verdadero israelita y que meditaba en las Escrituras, ese texto era un texto clave en las promesas de lo que Dios le había dicho que iba a hacer con ellos como pueblo. Hermanos, si hay una realidad que tiene a nosotros que llenarnos de seguridad sobre la identidad de Jesús, si hay algo que puede borrar toda duda que pueda haber y que pueda llevarnos cada día a querer relacionarnos más con Él y a estar más firmes en la fe, es que Dios no solo se presenta a nosotros a través de las Escrituras, sino que además continuamente nos va confirmando su identidad a medida que las estudiamos. Nosotros cada vez vamos conociéndolo más y más y más y más y más y más, y vamos estando más seguros de quién es Él y vamos estando más arraigados en nuestra relación con Él. Y es una confirmación asombrosa, tanto que el Señor nos dice que vamos a ver cosas aún más grandes que estas. De hecho, se dan cuenta que nosotros estamos viendo cosas más grandes que estas. Porque nosotros somos testigos de algo que ya se consumó. Para ellos eso era una promesa. Incluso para Natanael, todavía el sacrificio del Mesías no se había consumado. Jesús no había dicho consumado es. Nosotros ya no recordamos una promesa, recordamos un hecho cumplido, confiamos en un hecho cumplido. ¿Qué más grande que poder decir que el Espíritu Santo mora en nosotros? Que el Espíritu Santo tomó criaturas caídas y las hizo nuevas criaturas y nos va renovando. ¿Qué más grande que poder decir que siendo quienes éramos,
por su gracia y por su misericordia, Él nos salvó pagando el precio más grande que se podía pagar. Hermanos, como hizo Jesús con Natanael aquel día, lo va haciendo con nosotros a medida que leemos y estudiamos las Escrituras. A medida que meditamos en ellas. A medida que leemos, estudiamos, escudriñamos y después comenzamos a masticarlas y comenzamos a orar y a preguntarle. Dicho de manera sencilla, mientras más leemos, mientras más estudiamos las Escrituras, mientras más meditamos en ellas, más se afianza nuestra fe, más firmes estamos frente a las dificultades y los retos, más conocemos a Cristo, más capacitados estamos para servirle. Y más capacitados estamos para ser instrumentos útiles en sus manos. Va una cosa pegada de la otra. Y en base a lo que hemos estado viendo hoy, podemos concluir que estas lecciones nos permiten entender o discernir o comprender, pero de manera práctica, cuál debe ser nuestra respuesta. Y entender que nuestra reacción, nuestra respuesta frente a su llamado va a estar determinada por nuestra comprensión de ese llamado. Es muy diferente que yo piense que yo me acerqué a Dios porque yo soy tremendo tipo y que yo lo estaba buscando, a que yo entienda que aún siendo yo un pecador destituido de su gloria, aún siendo yo uno de los tantos de los que habla la palabra y de los que Romanos dice que no hay uno justo, no hay nadie que busque a Dios, ni uno solo. Fue Él quien me buscó. Mi reacción va a ser totalmente diferente. En primer lugar, recordemos que Jesús se presentó a nosotros a través de las Escrituras, hermanos. Quien llegó a predicarnos el Evangelio no llegó a decirnos, mira, conozco un maestro ahí que da clases en no sé dónde. Fue Él mismo quien se reveló a los hombres a través de la Biblia. Fue Él quien se encontró con nosotros cuando el Evangelio nos fue predicado. Y fue el Espíritu Santo el que nos permitió ver su santidad, ver nuestro pecado y ver nuestra necesidad de ser salvados. Fue Él que lo hizo. Y el instrumento que utilizó fue su palabra. Hermanos, dicho de manera sencilla, sin la predicación de la palabra de Dios no hay salvación. De alguna manera nos tiene que llegar la palabra. Hay personas que les ha llegado porque alguien les ha entregado una Biblia y la han leído. Muchos nos han sido predicadas. A veces una combinación entre las dos cosas. Pero es la palabra el instrumento. Es en el Evangelio en el que hay poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Así actuó Él en nosotros. Y así actúa a través de nosotros en las personas que tenemos alrededor. Hermanos, nuestra labor no es solamente que ellos vean a Cristo en nuestra conducta. Mi testimonio va a hablar de Jesús. De hecho, en muchas ocasiones, cuando la gente me ve, cuando la gente ve mi testimonio, lo que va a decir es, oye, Gonzalo sí es un buen tipo. Fulanito es una buena persona. Wow, mira lo que hace, mira cómo él ayuda al prójimo. Mira cómo él perdona, mira cómo él ha crecido personalmente. Lo que el Señor nos pide que hagamos, nuestro propósito es que otros escuchen el mensaje. Es presentar la verdad tal como Él la reveló en la Biblia. Natanael fue y le dijo, Felipe fue y le dijo a Natanael, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, del que habló Moisés y del que hablaron los profetas. Y tenemos que confiar en que va a ser el que va a hacer la obra. Es Él el que va a convencer a la gente. Va a ser Él el que se encuentre con ellos a través de las Escrituras. Nosotros como Natanael
los llevamos, ven a ver. Pero Natanael no se encontró con Jesús porque Felipe le dijo, no. Natanael se encontró con Jesús porque vio en Jesús el cumplimiento de las Escrituras. Y porque Dios le permitió verlo. Porque Dios definió que eso ocurriera, porque lo llamó. En segundo lugar, recordemos que Cristo ya nos conocía antes de la eternidad. Fue Él quien nos diseñó. Fue Él quien planeó nuestro destino. Fue Él quien dispuso el día y la hora en que se iba a encontrar con nosotros. El cómo. Cuando uno mira hacia atrás y uno ve todas las cosas que pasaron en el camino en el que uno llegó a conocer al Señor, uno va diciendo, wow. Y uno empieza, ¿se acuerdan los dibujitos que uno hacía cuando era pequeño? Era un poco de punticos con un número. Y uno iba juntando las líneas y de repente, ¡pum!, salía un dibujo. Hoy en día nosotros, si nosotros nos ponemos a hacer eso, con cómo fue ese camino por el que llegamos a los pies de Jesús, nos vamos dando cuenta, wow. Señor, tú no dejaste un cabo suelto aquí. Tú no dejaste ningún numerito por fuera. Todos los tenías en el orden particular y todos los fuiste llevando. Fue Él quien nos diseñó, el que planeó, el que dispuso. Y como lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, lo hizo con David, con Salomón, con Jeremías, con Andrés, con Pedro, con Felipe, con Natanael. Y pare de contar. Así lo hizo con nosotros. Y eso solamente puede generar una reacción. Gracias, Señor. Gracias porque mírame quién soy y mira lo que tú hiciste. Lo más asombroso del asunto es que Él lo hizo sabiendo quiénes éramos. Siendo personas que lo negaban, que lo rechazaban, que no queríamos nada con Él. Que creíamos en un Dios fabricado en nuestra mente, no en el de la Biblia. Sabiendo que aún además, siendo salvados por Él, seguimos en una lucha y que esa lucha no va a terminar de desaparecer hasta el día que Él nos llame a estar con Él. Y aún así, nos llamó. Hermanos, gracias a Dios el llamado no depende de nosotros, depende de Él. Si dependiera de nosotros, jamás hubiéramos llegado a conocer a Jesús. Seguiríamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados. Seguiríamos separados de Dios y destinados a una condenación eterna. Pero Él quiso que no fuese así. E hizo lo necesario para que no fuese así. En tercer lugar, a medida que en nuestro día a día vamos estudiando las Escrituras, vamos meditando en ellas, nuestra relación con Él va creciendo. Cuando nos sumergimos en la Biblia, nuestras convicciones sobre quién es Jesús, cómo es Él, van afianzándose, van creciendo. Nuestra fe se va fortaleciendo. Nuestro ser, tanto en carácter como en conducta, se van transformando. Poco a poco dejamos de ser las personas que éramos y nos vamos convirtiendo en nuevas criaturas. Hermanos, hoy podemos nosotros disfrutar del privilegio de ver a Cristo en las Escrituras, porque así lo dispuso. Y recordemos que es a través de la Biblia, es a través de las Escrituras que otros van a llegar a conocerlo. No a través de nuestra cháchara, no a través de lo que yo pueda hacer para convencerlos de que Dios tiene un plan bonito para sus vidas. Es a través de las Escrituras. Fue Él quien, conociéndonos desde la eternidad, nos eligió y nos llamó. Y así lo ha hecho desde que llamó a Abraham. ¡Qué tremendo! Uno ve los hombres que Él eligió y uno dice, ¿y ese era el patriarca? Ese. En algunos casos además uno ve unos cambios importantes, pero en otros como Jacob uno dice, wow, el tipo no cambia. El tipo sigue metiendo pata tras pata. Y el único momento así que lo vemos clamar y pedirle perdón al Señor y arrepentirse es cuando se entera que su hermano viene con 400 hombres y cree que lo que vienen es a matarlo.
Pero de resto el tipo seguía duro ahí en su terquedad y en su rebeldía. Y así él continúa y va a continuar haciéndolo hasta el final de los tiempos. Y tenemos que recordar esto siempre y no dejar de dar gracias a Dios en todo y de alabarlos con todo nuestro ser, porque si estamos aquí es porque Él así lo quiso. Hermanos, es a través del estudio de las Escrituras que nuestra relación con Él va a crecer y se va a fortalecer. No dejemos de estudiarlas, vamos a meternos de cabeza ahí. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay cosas que nos distraen, yo sé que uno puede confundirse y uno puede pensar que la cosa es más densa y que es más complicada de lo que pareciera. Pero realmente es complicado porque nos separa una distancia muy larga en tiempo y en cultura. Pero con un poquito de esfuerzo podemos reducir esta distancia conociendo la cultura y lo que estaba pasando ahí, porque para ellos no eran misterios. Cuando Dios le habló a esa gente, les habló en circunstancias en las que ellos entendían lo que Él les estaba diciendo. Él quería que ellos entendieran, no que adivinaran. Entonces, lo único que requiere es un poquito de tiempo, pero ¿cuánto tiempo le hemos dedicado nosotros a estudiar matemática, física, química en el colegio? Sí, requiere tiempo, pero vamos a dejar las cosas que no son vitales, las cosas que nos distraen, y vamos a dedicarle el tiempo a las Escrituras. Es a través de eso que vamos a crecer. Y no pensemos nunca que porque ya conocemos algunas doctrinas, no, es que yo conozco las doctrinas de la gracia. No, es que ya yo me leí los 4 evangelios. No, es que ya yo me leí el Nuevo Testamento completo. No, ya yo me leí la Biblia completa una vez. 2 veces, 3 veces, 4 veces. No pensemos que porque la hemos leído muchas veces, o porque conocemos unas doctrinas, o porque hemos estudiado en un seminario, ya conocemos perfectamente a Jesús. Porque no es así. Cada vez que abrimos las Escrituras, nuestra comprensión de su persona, de sus planes, se va afianzando. Y cada día nos va transformando, nos va moldeando. Nos va afianzando en nuestra relación con Él. No pensemos nunca que no nos hace falta leer y releer las Escrituras completas una y otra vez hasta que el Señor nos llame a su presencia. Tenemos el privilegio de tenerlas en todas las versiones que queramos. Hermanos, estamos aquí por para Él, nos mantenemos aquí por Él. Vamos a recordar esto, no descuidemos, como dice Pablo, esta salvación tan grande. ¿Y cómo la descuidamos muchas veces? Dejando nuestras Biblias cerradas encima de la mesa anoche, pensando que ya conocemos a Jesús y que como ya me leí la Biblia una vez, no tengo que volver a leerla. Vamos a confiar en que es Él el que nos lleva, en que no es a través de nuestra fuerza, en que dependemos de su poder, de su Espíritu Santo, y de conocer su voluntad, y de que Él haga la obra en nosotros para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Vamos a meditar esta semana en este pasaje, en estas lecciones sobre el llamamiento de Él a sus discípulos, y a pensar si estamos respondiendo o no al llamado como Él quiere que respondamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra nos asombramos más, Señor. Porque cada vez que te vemos en las Escrituras te conocemos más. Porque cada vez que nos vemos a nosotros mismos a través de las Escrituras nos asombramos más de que nos eligieras y nos llamaras. Porque cada vez que nos comparamos con tu ley, tu gracia se hace más grande, Señor. Padre, queremos responder al llamado como tú quieres que lo hagamos. Queremos responder al llamado, Señor, entendiendo que es a través de las Escrituras que tú te nos presentas. Entendiendo que estamos aquí por ti, por tu gracia. No por obras, para que nadie se jacte. Que estamos aquí, Señor,
Y nos das el privilegio de irte conociendo cada día más porque tú así lo decidiste y te revelaste a nosotros a través de la Biblia. Utilízanos, Padre. Que entendiendo el llamado y la naturaleza del llamado, Señor, cada día crezcamos en nuestra relación contigo. Cada día te conozcamos más. Cada día nos maravillemos más de tu gracia. Dependamos más de ti, de tu poder para transformarnos y te busquemos más y más y más y queramos conocerte más. Y ese ciclo se vaya, Señor, cada día afianzando más y vayamos creciendo más en santidad y vayamos siendo más utilizados por ti, Señor, para que otros también te den la gloria. Te damos las gracias por este pasaje. Te damos las gracias por salvarnos. Te damos las gracias por llamarnos. Te damos las gracias por permitirnos servirte, Señor. Alabado seas por siempre. Alabado seas por la eternidad, Señor. Y que nuestras vidas sean instrumentos tuyos, Señor. Para tu gloria. Te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos, Señor, en el nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.